Bienvenidos al cuarto del segundo piso, tercer episodio con un formato nuevo. Mi nombre es Sebastián, él es Miguel. Esto es un disclaimer. Este episodio trata de temas muy sensibles que pueden herir la susceptibilidad de algunas personas, así que les recomendamos mucha discreción. Sin embargo, disfruten. En el mundo existen personas a las que es difícil siquiera llegar a considerar eso mismo, personas. Seres humanos cuyo estado mental está en un estado de perturbación tal que nos hacen temerles más que a personajes ficticios creados justamente con esa intención, la de asustarnos. Ningún país se salva de tener gente mala, sin embargo en Colombia han nacido seres de la peor calaña. Hoy hablaremos de uno de estos monstruos, Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales. Manuel Octavio Bermúdez nació en 1961 en un panorama de violencia en Colombia. A causa de esta misma violencia, queda huérfano a la edad de 1 año. Es adoptado por una pareja, pero empieza a sufrir maltrato intrafamiliar de parte de su madre adoptiva, quien en un episodio de desenfreno y abuso lo deja cojo de por vida al lanzarlo desde un balcón. Luego de esto, su tía política se hace cargo de él temporalmente y logra encontrarle otros padres adoptivos en Palmira, Valle del Cauca. Sin embargo, sus nuevos adoptantes eran personas con problemas de alcoholismo y se mudaban de manera muy seguida. Según relata el mismo Bermúdez en una entrevista realizada por el programa El Rastro, en su infancia su padre adoptivo le propinó una brutal golpiza como castigo por haberse acostado con una niña. Como venganza, Bermúdez se dijo a sí mismo: "Me pegaron porque yo estuve con una mujer, ahora entonces que me peguen por un hombre". El monstruo argumenta que fue en ese momento en el que empezaron sus impulsos pedófilos. Mientras estaba en el colegio, tuvo sus primeras experiencias homosexuales con niños del colegio y del barrio en el que vivía. Pegaron porque yo estuve con una mujer, ahora entonces que me peguen por un hombre. Entonces desde eso ya comencé a buscar femeninos. Bermúdez nunca se graduó de bachillerato. De acuerdo a Roberto Sicart, un psicólogo forense, Manuel Octavio Bermúdez, a pesar de ser un psicópata, no contaba con capacidades intelectuales destacables, factor muy notorio en sus entrevistas, por lo que era torpe en su ejecución, de acuerdo a Sicart. Con esto se refiere a lo desordenado y poco sutil que era con sus asesinatos, pues a los niños los dejaba tirados en el lugar donde les arrebataba la vida sin hacer el más mínimo esfuerzo por ocultar su cuerpo. Además, solía dejar objetos evidentes en las escenas del crimen, como podían ser jeringas, tarros de vaselina, cordones, anestesia, etc. Su prontuario criminal empezó en su adultez con violaciones sexuales a niños, transformándose así en un pederasta y eventualmente en asesino en serie. Fue condenado el 8 de mayo del 2000 por actos de pederastia, sin saberse todavía que era un asesino, y en un infortunado acto del destino logró fugarse de la cárcel el 21 de julio del 2001, aprovechando un ataque terrorista de las FARC al pueblo de Bolívar, Cauca, donde se encontraba recluido. Bermúdez engañaba a sus víctimas, generalmente niños de escasos recursos, prometiéndoles un pago a cambio de ayudarlo a cortar espigas de caña en los cañaduzales del Valle del Cauca. El monstruo había trabajado antes en estos cañaduzales, por los que sabía exactamente en qué lugares era menos probable que lo capturaran infraganti. Una vez cubiertos por la vegetación, cometía con ellos todo tipo de depravaciones y actos indescriptibles que culminaron con la muerte de aproximadamente 21 niños, aunque algunas fuentes dicen que fueron más de 30, entre los años de 1997 y 2003. El 6 de abril de 1999 se reporta por primera vez el hallazgo de un cadáver identificable dentro de los cañaduzales de Palmira en Valle del Cauca. Se trata de Andrés Felipe Serna, un niño de apenas 12 años quien fue visto por última vez el 8 de marzo del 1999. Era la víctima. Fue abusado sexualmente, sometido a vejámenes y finalmente fue asesinado.
3 años después, el 20 de abril del 2002, Francisco Robbio, un niño de 12 años, logró escapar de las garras de Manuel Octavio Bermúdez cuando estuvo a punto de ser abusado sexualmente. Corriendo, logró pedir auxilio a policías y otras personas que cortaban caña de azúcar cerca del lugar donde se encontraba. Aunque no lograron capturar al monstruo de los cañaduzales en ese momento, Francisco fue capaz de dar una descripción de su abusador, lo que llevó a la creación de una pista muy útil. Se trata de un retrato hablado. Empezaron a ser encontrados cuerpos de niños a una edad parecida a la de Andrés Felipe por zonas cercanas al Valle del Cauca, entre 1999 y el 2002, todos bajo el mismo modus operandi, amarrados de las manos con cordones, asfixiados con un cordón en el cuello y tirados dentro de los cultivos de caña. Fue este modus operandi el que llamó la atención de la Fiscalía, por lo que decidieron crear un equipo dedicado específicamente a investigar esos casos bajo la fuerte sospecha, casi certeza, de que se enfrentaban a un asesino en serie, y además cayeron en cuenta de que quienquiera que fuera el asesino, este parecía estar imitando la manera de la que actuaba el más infame asesino de todos los tiempos de la historia de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Entre las ironías del caso, fue Garavito quien ayudó a crear un perfil psicológico que ayudaría a concluir que era Bermúdez el asesino. Y es que Garavito concluyó que si este hombre estaba intentando imitarlo, entonces habría guardado en su casa como trofeos prendas o accesorios de los niños que asesinaba. Y es que la última víctima de Manuel Octavio Bermúdez, Luis Carlos Galvis, vivía justo frente de él, su vecino. El asesino cometió un error crucial que permitió que se transformara en el principal sospechoso y que llevaría a su eventual captura. Y es que, trabajando de vendedor de helados, estuvo toda la tarde junto a Luis Carlos caminando por el municipio de Palmira, por lo que muchas personas los vieron juntos. Este error llevaría a su eventual arresto, pues el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación, al hablar con el jefe de los heladeros, se dieron cuenta de que Manuel Octavio Bermúdez no solo llevaba trabajando poco tiempo vendiendo helados como heladero, lo cual llamaba la atención teniendo en cuenta que desde que llegó comenzaron a darse desapariciones de niños, sino que al pedir su hoja de vida, su foto era muy parecida al retrato hablado que tenían, y fue así como lo capturaron mientras este vendía sus helados. El hombre, cobarde y tembloroso, negaba todo, pero sin embargo, cuando allanaron su casa, encontraron el reloj de la última víctima. Al final, la tía del niño, quien le regaló dicho reloj, reconoció el accesorio, por lo que se confirmaba inequívocamente que Manuel Octavio Bermúdez Estrada era el asesino, el monstruo de los cañaduzales. De la misma manera que el anteriormente mencionado Garavito, Manuel Octavio Bermúdez argumentaba que parte de la razón por la que empezó a hacer estas cosas fue por su involucramiento en actos de brujería y porque había voces que le decían que matara. Además, idénticamente a Garavito, también decía estar arrepentido de esos actos y que encontraba paz en el Evangelio. El 18 de octubre del 2024, el día en el que creamos el guión de este video, es asesinado el monstruo de los cañaduzales durante un ataque al camión del INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, en el que estaba siendo transportado desde Popayán a Palmira. Después de haberles contado la historia que acabamos de contarles, decidimos empezar a hablar sobre el tema desde nuestras reflexiones, más allá de la crudeza de las acciones que acabamos de escuchar. Y entre las reflexiones a las que llegamos, me parece que la primera que podríamos tocar es generalmente cuando uno piensa en guerra, uno siempre, más allá de las atrocidades que se generan en las guerras, uno piensa en lo obvio, por ser obvio justamente, pero uno nunca se pone a pensar, por lo menos en este caso, porque es que son cosas sumamente específicas. La crudeza de la guerra en Colombia terminó opacando cosas tan crueles, tan deshumanizantes como los actos de un asesino en serie. Y esto no solamente aplica para Manuel Octavio Bermúdez, también aplica para Garavito y quién sabe para cuántas otras personas más de las que nunca se haya sabido, que nunca hayan sido sometidas a la justicia. Entonces, eso
Eso es algo que se me hizo a mí también complicado de pensar. Eh, que más allá de la guerra, con todo y lo atroz de la guerra, imagínate cómo fue de cruda la cosa que terminó opacando cosas igual o más deleznables que lo que pasa en la guerra. Claro. Y es que, bueno, cabe resaltar que todo esto, este evento, estos sucesos, ocurren en pues una de las décadas que más mancharon, al menos tanto interna como externamente, la historia del país, que son los años 90. De hecho, tanto hay una guerra con grupos paramilitares, que es también el crecimiento también pues, crecimiento mundial de todas estas mafias y carteles de droga y todo lo que envuelve a esto. Sí, eso ya venía desde antes de Además, los 90, además de pero... la... No, sí, pero donde más se expuso internacionalmente, porque o sea, si te ponemos a pensar, es donde hasta al mismo César Gaviria lo... Una pequeña corrección con respecto a lo que se está hablando es que hace referencia al proceso 8000. Este fue un proceso judicial emprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiamiento ilícito por parte del cártel de Cali. Le quitan la visa por estar involucrado en su financiamiento por su campaña presidencial, por el cártel de Cali, por ejemplo. Sí. O sea, cosas que envolvían a Colombia en tantas... Y eso es desde el lado de los traquetos, de los narcos. Exacto. Ahora del lado, por ejemplo, Ahora de la guerrilla, que pasa todo el tema en los de la pueblos, silla vacía con municipios. Pastrana, después viene Uribe. O sea, la guerra en Colombia ha sido... Una constante marica, en ha el último dictado, ciclo. la guerra ha dictado en gran parte de la historia de Colombia. Y por ejemplo, como tú dijiste, le ha quitado las luces muchas veces a ese día a día, los sucesos que van pasando, a tal punto que cuando se estaba investigando, por ejemplo, los asesinatos de tanto, por ejemplo, Manuel Octavio Bermúdez o hasta el mismo Garavito, parecía irrisorio pensar que sería solo una persona capaz La que estuviera haciendo todo. todo eso, sino que hey, no, es producto de la guerrilla, es producto de la violencia. Sí. Eso era como una especie de señuelo hasta que le pudo haber servido a esta gente para prolongar tantos actos atroces. Sí, sí, De es hecho, más... la circunstancia perfecta. Exactamente, es la circunstancia. O sea, es como que aprovechar el caos para hacer tu propio caos. O sea, es... Camuflarte entre el caos. Sí, marica. Y terrible. bueno, pensándolo bien, qué mejor momento para camuflarte que en el caos. O sea, Sí. es la coartada perfecta. Pero es triste. Es triste porque, Claro. porque No, al, fin, triste es lo de al menos. fin y al cabo las víctimas son los mismos. O sea, los que se vieron afectados siguió siendo el pueblo ante los mismos problemas y Sí. ahora ante personas, por ejemplo, en este caso, asesinos seriales. Sí, si no era por un lado, era por otro. Exactamente. Sí. Es triste. O sea, triste, por ahí pasó. Claro. Bueno, a Manuel Octavio Bermúdez se lo condenó en el 2003, 2004, a 40 Súper. años de prisión. ¿Ok? Colaboró con la justicia y le terminaron rebajando la condena a 26 años. Entonces, uno se pone... En Colombia la cadena perpetua ni tampoco la pena de muerte son... De hecho, son directamente anticonstitucionales. Claro. Pero, marica, que verdaderamente se hace justicia condenando a una persona que mató confirmados a 21 niños, a condenarlo apenas a 40 años de cárcel, aunque eso tengo entendido que en ese momento era el máximo. Era el máximo. Pero después, Ok. bueno, no diría... Ahora mismo son 60 años. Tengo entendido que la son máxima 60 pena. años, y creo que sí, sí, 60 años. Ujú. Uno diría, por cierto, además, por colaborar con la justicia y decir dónde están los cuerpos, le rebajan la condena a 26 Eso años. me parece súper irónico. Marica, eso es casi un año, Escucha, casi que un año por muerte, por niño. Eso, uy, me da escalofrío cuando lo mencionas así. Y es que Pero- y hay fuentes que afirman que fueron más de 30. Más de o sea, 30. serían menos de un año por cada niño marica. Me parece bastante irónico y triste como que tipo se le baje, o sea, se considere como para bajar la condena al delincuente por ayudar a destapar sus propios crímenes, o sea, a que ayude a identificar su propia mierda que generó. Sí. Entiendo que tienen que tener algún tipo de como
una razón para hacerlo, algún motivo, Sí, es que pero igualmente es... O sea, yo entiendo me que... molesta saber que le puedan rebajar años de cárcel por ayudar a limpiar la Su mierda que propia él tiró. mierda. Exactamente. Es que, y es que no es cualquier cosa, es el estamos hablando de las niños, no es Claro. cualquier, no es ir a pintar una pared y después irla a limpiar, ¿sí me entiendes? Sí, pero un proyecto de social. buenas a primeras suena horrible saber que a una persona sí le rebajaron la pena por colaborar, por decirlo Claro. de alguna manera. Pero, o sea, pensándolo bien, las madres de esos niños, las familias de esos niños, si ellos no saben, que es el caso, con muchos casos, valga la redundancia, que fue de su niño, nunca van a terminar ese duelo. O sea, eso va a ser un duelo inacabable. No, yo no me imagino. Entonces, La verdad. sí, debe ser espantoso, pero si la persona que cometió el acto termina confesando dónde lo cometió, se logra Una especie de consuelo. sí, sí, marica, consuelo en lo que cabe. O sea, es que eso me parece inimaginable ponerme en la situación de una familia que pasa por algo así. Pero o sea, lo que trato de decir es, si tú fueras, o sea, si al criminal no se le da un beneficio de estos, ¿qué motivo tiene para buscar decir, bueno, este niño está aquí, este otro está O acá, hasta aquí para cometí tan eso? siquiera aceptar los cargos, por ejemplo. Exactamente, entonces, hacer eso, o sea, que la no termine diciendo, bueno, aquí a este niño, a este otro, no sé qué, porque muchas veces esos hijueputas recuerdan y saben exactamente Memoria a quién, fotográfica. saben exactamente quién. Eso pasaba con Garavito. Garavito tiene a Garavito lo resaltaba mucho por la memoria tan, o sea, Tenaz que tenía. sí, porque el man sabía quién era cada una de sus víctimas. Pero que el criminal diga dónde estaban esos cuerpos y poderlos ir a identificar permite que las familias que fueron víctimas también, porque no, o sea, al final son muchas las víctimas por cada uno de estos casos, tengan un cierre, marica. Y eso me parece a mí muy importante. O sea, Eso es un punto que yo a primerazo no me imaginé, no claro, pensé. porque es que uno de buenas a primeras dice Claro. como que, marica, a este man, ¿por qué le están permitiendo rebajar la pena si es un enfermo mental, un depravado que no tiene manera? ¿Sí me entiendes? O sea, uno de buenas a primeras lo ve así, pero ah, por las familias, por lo menos, vale la pena. Pero, por ejemplo, el tema de las familias, bien, ya vale la pena. Pero ¿crees que ellas pensarán que sí se hizo justicia? Porque a él lo condenan con 40 y tantos, ponle. Y por todo el labor que estábamos mencionando que hizo, se le rebajó a 25. 25. 40 y tantos puede que como mucho ponle 70 sale. Sí, Por como mucho. él salía en el 2029, creo que no llegaba ni a los 70 años. Por eso, A creo mí que ni llegaba a los 70. Y de hecho. esto nos lleva a otro tema, Si bien- que es, marica, una persona de este tipo, por más años que pase en la cárcel, puede llegar a ser rehabilitada socialmente. Yo personalmente no creo, o sea, yo creo, de primerazo te digo, yo considero que las cárceles deberían ser centros de rehabilitación social en Claro. toda la... O sea, Claro. de hecho, en los países, hay documentales en Netflix que se llaman como las cárceles más peligrosas del mundo, ¿no? Así. Y entre las cárceles a las que van a cárceles que son todo lo contrario a peligrosas. Bueno, supongo que siempre hay peligro, pero las cárceles en países nórdicos se Sí. destacan porque el trato o sea, a los criminales se los humaniza. Sí, de hecho en Noruega es como que las cárceles les llaman así Parecen como hoteles. coloquialmente las cárceles más felices del mundo. Sí, es que parecen hoteles, Literal, literalmente sí. parecen hoteles. Tienen Entonces, trabajan, es que desarrollan el lugar donde están. es que eso es Literal. rehabilitación social, Por exacto, ejemplo. eso es rehabilitación social. Que tú puedas aprender habilidades dentro de la cárcel, que puedas aprender, no sé, para que puedas salir de carpintero, electricista, cualquier cosa así. Hombre, uno dirá, hombre, los criminales tienen que ser castigados hasta el final. Hombre, no todo criminal es igual de criminal, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, sí, cuando sí. entonces, en estos países las tasas de reincidencia son muy bajas. Entonces, Ok. la gente sale y verdaderamente la grandísima mayoría logran reinsertarse a la sociedad. Pero ¿qué pasa con un tipo de estos que es un auténtico depravado mental?
que encontraba placer en las cosas que hacía. Y además, a quienes se las hacía, que era a personas absolutamente inocentes, sin ningún tipo de posibilidad de defenderse, exactamente. Literal. De hecho, en un documental que se hizo sobre Manuel Octavio Bermúdez, y esta parte, esto me pareció espantoso. Creo que, si no estoy mal, fue su última víctima. Él le decía a su mamá, la mamá le decía, ten cuidado, hay niños desapareciendo, y no quiero que tú seas uno de esos. Y el niño le decía en su inocencia, mami, no te preocupes, que si a mí viene un tipo de esos a hacerme algo, yo me defiendo como pueda. ¿En serio? Sí, marica. Algo que fácilmente uno en su inocencia diría, ponle cuando se siente capaz, sí. O no sé, hasta que le pasan a uno las cosas. Exactamente. Literal, qué fuerte. Sí. Y fíjate, te iba a decir, es verdad, hay criminales de criminales. Y a ver, las cárceles de Colombia, si algo es verdad que están como orientadas a clasificar y tener a los criminales, digamos, en sus pabellones por distintos tipos de... Depende de la cárcel. En muchas cárceles también hay mucho hacinamiento, es imposible eso. De hecho, ese es uno de los problemas más grandes, es que la población carcelaria en Colombia está sobrepasando de lo que... Es mucha para la cantidad de cárcel. Exactamente, es mucha, es muy poca oferta para la demanda que entra. Sí. No, sí. Pero las tasas de reincidencia en Colombia, yo cuando leí, creí que iban a ser más altas. Están aproximadamente en el 20 y pico %. Más o menos uno de cada 4 personas que van a la cárcel en Colombia terminan siendo reincidentes. Lastimosamente, bueno, sí, podemos llamarlo un logro, un éxito que sea ese porcentaje. Pero lo que pasa también, y es algo que supongo que desarrollaremos más tarde, es que la mayoría de delincuentes no le tienen miedo al sistema, a las leyes de en sí, sino que si algo le podrían tener miedo es a cuándo va a ser eficaz o no la condena que se les haga. O sea, como que si confían mucho en la impunidad. Ya de que al fin y al cabo... Bueno, yo no sé si la mayoría, pero estoy seguro que estoy 100% no, sí, te lo aseguro seguro que hay algunos que están acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Y papi, salen al menos la mitad de ese tipo de delitos, al menos la mitad cuentan con esa impunidad de que sean juzgados pero no condenados. En Colombia es muy común, o sea, que en Colombia casi que es un dicho decir, no, se lo sueltan al día siguiente. Literal, no, es un dicho. Y es así, marica. Y es así. Es que uno está acostumbrado digo, a la ley no se le tiene de en sí el miedo, sino es como que, ay, ¿será que sí va o no? Sí. Si se va a proceder correctamente o no. Y de hecho esto nos lleva a un tema, a otra cosita que no habíamos mencionado, y es, a mí me parece que esa misma impunidad en el sistema penal colombiano, digamos, o sea, que no haya que la gente siente que no hay justicia, es lo que lleva a que haya cosas como la justicia por mano propia, que es los linchamientos, coger un ratero y bueno, la gente también por el montón de cosas que tenemos en común solo por ser colombianos, que es criarnos con noticias de violencia todo el tiempo, la gente se termina volviendo hasta cierto punto violenta. Y porque se normaliza la violencia. Pero porque tampoco es que creen en los organismos. Claro, por eso mismo estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? A ti te atracan, por ejemplo, y por cierto, esto no es para nada una justificación, yo no estoy de acuerdo con la justicia por mano propia, dependiendo del caso. Me parece que hay casos específicos, por ejemplo, un man de estos. ¿Sabes? Si lo encuentras en el acto. Sí. O sea, te lo digo porque si yo estuviera en un caso donde yo veo que alguien está intentando hacerle algo a un primito mío, ponle tú, porque no se me ocurre más nadie niño de mi familia, yo creo que me volvería loco. Yo no creo que podría controlarme. O sea, y eso ya es diferente. Pero de ahí, por ejemplo, no, marica, un ratero, un pelado que estaba atracando, no sé qué, y lo cogen y lo levantan a palo. Y, o sea, la gente se acostumbra a eso porque creen que es la manera de... que es la manera de corregir, digamos. Y de hecho esto es algo que vamos a hablar más adelante. Así que es... Sí, porque es interesante, porque fíjate, se ha creado una cultura de tomar la justicia por mano propia en Colombia. Bueno, no tanto en Colombia, yo creo que hasta en América Latina. En Latinoamérica. En toda la América Latina. Y fíjate, en Colombia no somos tan violentos como en otros países. No, yo sé que en Brasil en Ecuador también, locura. Papi, es una vaina horrible, o sea... No, pero bueno, volviendo al tema. Lo que estábamos hablando de la rehabilitación social en las cárceles, más allá de cómo funciona la rehabilitación en X o Y país, como te digo, yo creo que hay personas que no
hay manera de rehabilitarla ¿Sabes? socialmente ¿Sabes? por su condición mental. Antes de llegar a eso, otra cosa que uno podría decir que se me ocurre, ay no, pero como que al momento de crear estas campañas de rehabilitación o que la misma cárcel sea una rehabilitación, como que no, entonces que se les dé, por ejemplo, trabajo forzado, Eso que es esclavitud. literalmente, O o sea, sea, eso es es como que, esclavitud. no, pero es que como que estudiando y bien, leyendo un poco del tema, hay gente que literalmente propone que eso, que se les, no, para reintegrarse, que te pongan a trabajar en las Sí, básicamente que construcciones sirva para algo. públicas, exactamente. Sí, Y es eso es como lo que que la gente piensa. literal, No, yo no quiero estar pagando impuestos para que mis impuestos mantengan un man de esos. exacto, que sirvan, que Sí, hagan algo en son entiendo. de No, o todas las sea, construcciones y lo que sea. pero Pero eso ya son líneas muy complicadas de discutir porque literalmente tú tener a alguien, para mí, si tú tienes a alguien en la cárcel, lo obligas a hacer trabajo forzado o lo que sea, para mí eso es esclavitud. no, totalmente. Y que eso, como Pero dijimos, sí, es anticonstitucional. La sí, verdad, eso es es más, esclavitud. aquí tenemos escrito y estábamos hablando, por ejemplo, del tema de la cadena perpetua. ¿Por qué no darle cadena perpetua a este tipo de personas? Y me- En Colombia es muy común, o relativamente común, sobre todo últimamente, que los políticos empiecen a proponer cadena perpetua. Es más, llegando incluso a decir que a los debería hacérseles castración química y cosas así. Eso es populismo punitivo. Eso es populismo literalmente. punitivo. Literalmente. Entonces, más allá, pero, sí, estoy de acuerdo en que es populismo punitivo. Sin embargo, me parece que hay personas que son un auténtico peligro para la sociedad y no, o sea, te lo digo porque la idea de que un tipo de esto se les dé los años que se le dé y eventualmente salga, tú podrás decir, no, ya está viejo, no sé qué, cuántos viejitos no abusan de sus nietas, por ejemplo, o de cualquier... Es que los niños son... Marica, en este caso estamos hablando de un man que ataca niños. ¿Sí me Sí, entiendes? O sea, no hay no hay- para mí no hay defensa, no hay por dónde cogerlo. Exacto. Sin embargo, aquí tenemos escrito que lo siguiente es que en Colombia no existe la cadena perpetua. Ha habido debates a favor de su implementación, pero es inconstitucional, entre muchas razones, porque en teoría la cadena perpetua, y dice la Corte Constitucional, sustituye la dignidad humana toda vez que instrumentaliza a la persona condenada, le impide el derecho a la resocialización. Y esto vuelve a la pregunta que estamos haciendo. ¿Puede una persona como Manuel Octavio Bermúdez ser resocializada? Yo personalmente creo que no. Y de hecho aquí tengo también anotado, recordemos que antes de su última sentencia por ya había estado en la cárcel por ¿sí me entiendes? Entonces Sí, el man sí, no sí. solamente no mejoró, empeoró. La Bueno, verdad es que mentira. le tocó un papayazo en ese momento. Mentira, de hecho el tipo ya había sino que no se sabía cuando lo metieron en la cárcel al principio porque fue en el 90 en el 2001. 2001. Él le como en el 97. 97. Exactamente. Ey, qué fuerte. Hay algo en paréntesis, me pone respecto al primer punto que tocamos, es que el Vale nace en la violencia bipartidista en Colombia. Sí. Le, le devuelven la libertad tras esto cuando se escapa por primera vez de la cárcel por esta misma violencia política con la FARC. Ujú. Y al final también involucrado en otro tipo de violencia, ya sea de Sí, pero ya no es política. no es pero igualmente qué fuerte todo este ambiente de violencia que, Sí. que ha acechado el país el último Sí, 100 años. eso es un tema completo para otro podcast y me parece, si hay alguien que considera o sea, que considera que conoce bien la historia de Colombia en estos aspectos, bienvenidos sean, escríbanos Por favor. y vengan aquí al podcast y bienvenido. podamos hablar, porque eso es o sea, lo que es la historia de Consigo otro Colombia, lo que es micrófono. la historia de Colombia es, o sea, papi, eso va para largo, o sea, Totalmente. bueno, Pero otra- sí, lo que tú decías de Manuel Octavio, que si es posible volver a integrar en la sociedad a este tipo de personas, y sobre todo reincidentes. ¿qué piensas tú, por cierto? Yo ya dije que yo considero Sí, que a ver, es algo que es con pinzas, porque bueno, si ya sabemos que la Constitución está en contra de tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, y que su fin, al fin y al cabo, es reincorporar a las personas en la sociedad, son en teoría. exacto, a favor de la dignidad humana y todo ese tipo de cosas que suenan muy lindo en papel, a la hora de la práctica es bastante complicado, sobre todo porque ya en un caso tan específico y tan famoso como el de este señor, yo pienso que una
reinserción social es imposible, tanto por el rencor de las personas, o sea, lo dejas ahí solo y te aseguro que no te dura. Sí, estoy seguro. Y fíjate, tanto que queremos promover la dignidad humana, ¿sabes? Uno con una frente de conciencia sabe que soltarlo es llevarlo a Sí, su... porque las cosas son una cosa en tal cual. la teoría y otra en la realidad. Tal cual. Entonces, la otra Y opción... aunque no justifico nada de eso, me parece perfectamente comprensible. Que un tipo de eso salga y lo o sea, comprensible. Total. Bueno, eso sería una razón. Y aparte de eso, otra por la que ponle tú, llevarlo a o sea, como que tipo casa por cárcel o en algún tipo de centro reformatorio, perdón, reformatorio, pero devolverlo a la sociedad de por sí, a su libre albedrío, la verdad, en unos casos que son ya tan específicos como estos, yo lo veo inviable, la verdad. Ahora que mencionas el libre albedrío, el problema con la libertad individual es cuando tu libertad Se vuelve libertinaje. no, o sea, afecta la libertad de otro. Claro. Y para lo que el man vivía podemos vivir. decir casi que su hobby, marica, era destrozar la vida de otras personas. ¿Qué peor De otras afrenta? personas Inocentes, absolutamente. y no únicamente a las víctimas, sino a todas las A personas todas, que envuelven. exactamente. Y literal. qué peor afrenta a la libertad que apagar quitarle esos la vida. sueños, claramente. Que quitarle la vida a una persona. Claramente, exacto. pero es que la vaina es que es lo mismo. Y si nos ponemos entonces, no, ¿por qué no lo matan? Yo estoy muy en contra de la cadena perpetua. Perdón, de la pena de muerte. Yo también. Porque no sé recuerdo a quién se lo habré leído, pero tipo, cuando asesinas a un asesino, todavía queda un asesino en la sala. Eso creo que lo dijo Batman. Ey. Que Batman no mata porque si mata a un asesino entonces queda Sinceramente, el número de asesinos no. sinceramente yo tomo a Batman. Sí, creo que lo dijo Batman. Sinceramente no tengo ningún problema con tomar a Batman como un referente de la moral. Estoy de acuerdo. O sea, mira, ahora esto, podemos entrar a un temita un poco más peliagudo. Ok. Y es ¿a dónde me vas a llevar? todos estos actos de crueldad absoluta. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero si existe un Dios, y esto es una pregunta que yo me hago, Ok. si existe un Dios, ¿perdonaría los actos de estas personas si éstas se dedican a leer y a practicar el Evangelio? Como hacían. Sí, antes de exactamente, morir. porque lo que fue Garavito Sí, y después él Manuel se Octavio convirtió, Bermúdez, papi, literal, eso eran... devoción absoluta. Y hay videos de Garavito donde lo están disque bautizando y el tipo llora, no sé qué. O sea, básicamente los domingos asistían a la misa de Garavito. Y tenía su propia Biblia y yo, este marico. ¿Qué? O sea, y tenía su Biblia, no sé qué. Digamos que existe un Dios. Digamos que existe el Dios judeocristiano. Ese Dios perdonaría a estas personas si éstas deciden eso, empezar a predicar la palabra, etcétera. A ver, el mismo, o sea, si nos ponemos estrictamente esa palabra, a ver, el mismo violador asesino que estaba al lado de Jesucristo en la cruz se arrepintió por completo. Momento, sí. Y literalmente Jesucristo le dijo, tú tranquilo que vas a estar al lado mío junto al reino de los cielos. Sí, es cierto, eso es cierto, no lo había pensado. Es fácil, es como que, tipo, si yo con la religión que crecí, con la que me enseñaron, es como que tipo Dios es benévolo siempre y perdona y entiende, porque al fin y al cabo el pecado es el que está desde que nacemos en la humanidad. Es como que, vale, puedo llegarlo a entender que pueden encontrar algún tipo de consuelo Pero es que definitivamente aquí la palabra clave es perdón divino. Sí. Porque marica, yo desde mi humanidad, yo no sería capaz de perdonar una vaina así. No, yo tampoco, la verdad, y menos si yo soy una víctima implicada, pero cuando nos referimos a un perdón divino, y si es que es así como lo estamos hablando y poniendo en tela de juicio, yo creería que sí, porque al fin y al cabo es divino. No, es que por eso es divino, exactamente. Porque Si para mí sí sería incomprensible que una persona lograra, o sea, te lo juro, yo o sea, piensa tú no que... sé si es que yo soy... O sea, Es que me parece hasta lo normal. La religión cristiana, si No algo, perdonar. si algo tiene
de interesante y de bueno es que de verdad enseña mucho la moral del perdón, del no cargar odio en tu Sí. vida, en tu corazón. Mira, Sí, el no ser Juan Pablo rencoroso. II lo intentaron asesinar Y perdonó y a él su... mismo fue el que perdonó a su asesino, Sí, es cierto. A su intento, a su... al man que le hizo el atentado. Exactamente. Ajá. Y es algo que si lo agarramos con pinzas, tiene unas enseñanzas y doctrinas de vida que o sea, que de verdad nutren al alma. Y Sí, es cierto. o sea, a ver, si en el momento en el que esas personas cometieron, bueno, Manuel Octavio en este caso cometió esos actos, dudo mucho que lo primero que estaba pensando era en rezar la Biblia, pero No, es que toda esa, que para mí es una coartada realmente, es una yo faceta, pienso igual. Es una, sí, es al menos una una... máscara, digamos, todo eso empezó, por lo menos en el caso de Garavito, bueno, de hecho también en el de Manuel Octavio Bermúdez, empezó ya cuando los cogieron, ya cuando estaban en la cárcel, lo que sea, porque es que estos manes son, a la hora de la verdad, son unos putos cobardes. Por ejemplo, a Manuel Octavio Bermúdez cuando lo agarraron, temblaba, negaba. Ya cuando lo cogieron, con que la rabo entre las piernas, cuando entraron ya, literal. exacto, cuando ya entraron a su casa y se dieron cuenta de que tenía ítems de los niños, Ujú. objetos, el reloj de su última víctima, Hombre, que lo atraparon. ya, exacto, que ya no podía decir que no, ahí, bueno, ahí sí, yo lo hice, no sé qué. Entonces en las entrevistas, en una entrevista que le hizo el programa El Rastro, tú te das cuenta que el man dice que no, que él sí está arrepentido, que él no sabe por qué hizo eso, no sé qué. Y bueno, yo personalmente, si está arrepentido, listo, que bien, Vale, bien que se arrepienta, mira, pero como tú lo dijiste, tiene que pagar su... como tú lo dijiste, ya en un marco terrenal Sí, no hay nada que hacer. Sí, ya en exactamente. un marco divino, espiritual, que su Exactamente. alma tenga un consuelo, la plena. Exactamente. Es así, o que encuentre salvación, si Exacto. es que compartimos Sí, la y idea sí. de una vida después de la muerte. Sí, y como te digo, tiene que ser definitivamente un perdón divino, porque Completamente, humano, por lo menos de mi parte, no lo tiene. No, Esto estamos me de lleva acuerdo. también un par de preguntas que podemos ahondar justamente sobre este mismo tema de la existencia de Dios o no, y es, si existe Dios, primero que todo, ¿por qué existen este tipo de personas? Y segundo que todo, ¿por qué permite que se ejerza la crueldad que se ejerció sobre seres tan inocentes como lo son los niños? Seres inocentes e indefensos. Pero bueno, esas son preguntas que son más complicadas, que llevan a... es como que porque existe el mal en el mundo. Exactamente. Es el Pero nos lleva, por ejemplo, el diálogo de Epicuro. exacto, por la ejemplo. paradoja de Epicuro, que es si Exactamente. Dios es todopoderoso y a la vez completamente benevolente, entonces ¿por qué existe el mal? Y si existe el mal, entonces él realmente no es verdaderamente una de dos, todopoderoso. o no le importa y entonces no es completamente benevolente, o no lo elimina, entonces no es Lo que completamente, implica que no es realmente todopoderoso. omnipotente, Exactamente. etcétera, etcétera. Y bueno, es algo a lo que pensar. Aquí podría algún filósofo decir, no, bueno, la paradoja de Epicuro en realidad tiene un problema. Pero bueno, esto es Sí, otra cosa que hablamos. al fin y al cabo, recalcar que o sea, nosotros no tenemos ni por asomo la verdad absoluta. No. Somos personas que nos interesa el tema, somos curiosos, Sí, es inquietos. como la historia esa que dice, bueno, como un tipo al que le preguntan que, hombre, ¿para qué sirve el horizonte si al final no importa cuánto me acerque a él, siempre va a estar lejos? Y es que el horizonte sirve justamente para eso, para caminar, para andar, para echar hacia adelante. Lo digo porque nunca vamos a llegar a saber justamente eso que tú dices, Y me gustó. la verdad absoluta, pero Me siempre gustó vamos, eso. pero sí, vale la pena tratar de acercarnos siempre que podamos, aunque sepamos que nunca vamos a llegar. Pero implica crecimiento, implica andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Buena frase, te amo. Madre mía. Respecto a la última Esto. pregunta que nos hicimos de por qué si existe un Dios permite que se ejerza Ajá. crueldad en niños inocentes. Marica, a la hora de la verdad es muy, 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 muy común. Yo no sé si en todos, pero definitivamente en la grandísima mayoría de los casos de lo que son asesinos en serie o personas así de perturbadas tuvieron una infancia De mierda. Sí, Eso es literalmente un común denominador. y ellos también fueron niños inocentes en algún momento. O sea, obviamente esto no justifica para nada sus acciones, pero ellos también fueron niños inocentes y los niños inocentes que son abusados
de la manera en la que abusaron de todas estas personas, pueden terminar siendo lo que terminaron siendo estas personas, que son seres de la peor calaña. Claro. Que, repito, no lo justifica en absoluto. Pero es una explicación. Exactamente, establece un marco del por qué pudieron haber nacido todo este tipo de conductas. Exactamente. Que sumado, ponle tú, a un aspecto ya más genético, le das una circunstancia deleznable, como tú habías dicho, tenemos la fórmula perfecta para que se pueda dar este tipo de casos. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Y esto también nos lleva a otras preguntas, que es, marica, yo creo que, no sé, yo creo que es en Latinoamérica, me atrevería a decir, bueno, en Hispanoamérica, que es muy común que a uno lo reprendan con castigos físicos. Y creo que tú y yo podemos hablar definitivamente de eso, que... sí, de que es hasta... al menos yo creciendo era normal que si yo tal vez les faltaba genuinamente el respeto a mis padres, sabía que estaba posible que me reprendieran a juguetes. Sí. Literalmente. Y yo, que también me clavaron un montón y bastante fuertemente, Sí. O sea, yo obviamente, tú y yo no somos asesinos en serie. Bueno, yo no sé si tú eres asesino en serie y te lo estás escondiendo muy bien o alguna vaina, pero, por ejemplo, eso sí tiene repercusión. O sea, hay mucha gente que dice, a mí sí me clavaron de chiquito. Y yo, mira, yo soy una persona hecha y derecha, pero son personas como... Y esto de hecho es algo que mencionamos en un podcast pasado. Yo tuve problemas de rabia bien severos. Sí, y tienen directamente que ver con eso, porque me acostumbré a que... Si las cosas salían mal, si yo hacía mal, si otra persona hacía las cosas mal, yo tenía que reaccionar de esa manera. Exacto. Y yo eso es algo que tuve que trabajar. O sea, fue indirectamente una enseñanza que tuviste. No estoy diciendo Yo, para porque bien, tuve sino la que- capacidad, la conciencia de decir, marica, yo soy como soy. Me he vuelto Esta es la una forma persona de reaccionar. yo era un pelado que a mí en el colegio me jodían un montón porque yo pasaba peleando y lo que sea, pero Claro. creían que uno simplemente es alguien violento, etcétera. Marica, a mí Claro. me clavaron feo. Como a O sea, priori podrían pensar, no, un asesino es un asesino y es una mierda. porque y esto es un Pero hay un y yo soy- contexto, siempre hay un porqué. Exacto, exactamente. Claro. Entonces, yo por ejemplo, yo no puedo decir, no, a mí me clavaron y mira cómo estoy yo. O sea, yo sufrí de problemas de ira. Entonces, ¿qué pasa con una persona, con un pelado que tiene un papá o una mamá que Sobreexigente, es negligente con claro. él, que lo abandona, que no le demuestra afecto? Porque yo puedo decir porque a mí me han demostrado amor infinito mis papás. Igualmente. Amor infinito. Entonces, sí, me clavaron. Hombre, mis papás no son perfectos, nadie lo es, pero yo tengo la fortuna de decir que yo, marica, y además que mis papás están juntos. Hay personas a las que los papás se separan y el papá habla mierda de la mamá y la mamá habla mierda del papá y ellos o sea, hay situaciones muy complejas. Pero tú muy crees, complejas, es tú, lo que cre- trato de tú decir. crees que al menos se puede llegar a entender esa enseñanza Que a la través de reprimenda física. Ah, exactamente. Yo no estoy para nada de acuerdo. Porque a pesar de que no estés de acuerdo, es algo que te tocó vivir. Es algo que me tocó vivir y es algo pero también es algo que me tocó superar. Ok. Entonces yo no creo que... Qué yo, buen- o sea, qué buena diferencia. Hay situaciones, no sé, supongo que habrá alguna situación en la que existe algún tipo de justificación para como la pegarle una cereza- nalgada a tu hijo, alguna vaina. Es como la pero- gota que derramó el vaso. O sea, no pero- es directamente la razón por la que este tipo de personas han llegado a ser lo que son, pero contribuyeron a O que... sea, y puede que sea un gran factor que contribuya a que Exacto, que terminen contribuyó siendo a que como son. terminó siendo como... Exactamente, porque por ejemplo, tú Sí. y yo, a ti y a mí, fuimos educados en muchas partes por ese tipo de acciones, más sin embargo, ni por asomo nos lo tomábamos como, ay no, mi papá es un monstruo, o Exacto. eso definió en lo que nosotros fuéramos. Exactamente. Exacto, eso ya es más, como tú dijiste, algo que fue bastante normalizado, Sí. fue bastante... Era lo que se hacía, lo que todo el mundo hace, lo que era- estaba socialmente Marica, aceptado es que- de cómo se tenía que educar. Y si tú, Casi y si que- tú actualmente, por ejemplo, puedes y te metes en eso y dices, no, un padre bien terco te podría decir, yo educo a mi hijo como a mí se me da la gana y tú no te metas. Por Eso me ejemplo. parece una respuesta bien violenta. Sí, literalmente. Y son personas que Y las están... hay. personas que consideran absolutamente que pegar a los niños es lo correcto. Si se porta mal, es más, está tan normalizado en Colombia este tipo de maneras de corregir a tus hijos. En Que comillas. hay veces que incluso un peladito está haciendo pataleta y la gente pregunta, ¿y por qué no le pega? ¿Sí me entiendes? Eso es muy cierto. ¿Sí me y entiendes? es algo que uno no se pone a tal vez como que pensar y desarrollar en la mente como que
puta, ¿cómo que por qué no le pega? O sea, debería pegarle a primerazo por hacer eso. Exacto. O sea, es literalmente, a priori me hace pensar que es una relación de miedo, basada en el miedo y en la coerción. Sí, Literal. entonces nos preguntamos también aquí, ¿está normalizada la violencia en el modo de crianza en Colombia? Y Exacto. yo creo que hasta cierto punto Es bastante- sí. no, sí, Yo creo total. que cada vez mucho menos. Sí. Yo creo que cada vez mucho menos. Totalmente. Yo, o sea, De cuando yo era pelado a como soy ahora es algo que es mucho, que es algo ahora más se ve condenado. mucho, sí, y que es algo exacto, más condenado. Exactamente, ahora ya se ve con malos ojos. Es Sí, más, total. yo recuerdo que hace unas semanas yo estaba caminando con mis papás, estábamos por el centro y había una vieja que le estaba pegando a su hija, pero le estaba pegando en la cara, en la boca, para que se callara. Ok. Y marica, mi papá se emputó, Y le fue a hablar. le dijo, terminó buscando un policía, el policía se metió y le dijo a la vieja, entonces la gente me empezó a decir que sí, que no le debía pegar, pero las viejas que estaban trabajando con la señora le decían como que, ay, es que esa niña se porta mal, no sé qué, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿hasta qué punto está tan normalizada la violencia como método de corrección, entre comillas, en Colombia, que la gente, y yo me incluyo, mi papá fue el que actuó, la verdad, que ve a una persona pegándole a un niño en la calle y no hace nada. Todo el mundo simplemente mira. O sea, y yo me sentí muy culpable por no haber actuado. O sea, yo Ok. también pude haber sido de los que le dije, ey, ¿a ti qué te pasa? Para. Claro, porque no te sentiste tal vez en la potestad de ir y decir que mira, lo que está haciendo, lo sientes, que sabes Sé que que es está mal y incorrecto. no me atreví a meterme. Uy, sí, No me atreví a meterme. Mi papá, eso eso se de lo hecho reconozco pasa. mucho a mi papá. Mi papá tuvo el coraje de meterse. Mi mamá también le gritó a la vieja, pero tuvo mi papá el coraje de buscar un policía y decirle, mira, esta vieja le está pegando a esta niña. Eso no lo hace cualquier persona, la verdad. No. Y la prueba es que si mi papá no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho ninguna otra persona porque el resto seguimos de largo y me incluyo. Y yo me sentí bien mal, la verdad, porque la verdad es que me sentí como un cobarde en ese Bueno, momento. mira, ahí tu papá te enseñó algo. Exacto, sí. La verdad. Sí, Sí, mi papá tuvo total, huevos, literal, totalmente. tuvo huevos. Tuvo huevos. Pero bueno, esto nos habla también de los límites también de las exigencias que se les ponen a los Impone a niños. los Es algo niños. que podemos, Ujú. que podemos hablar también. Y es que, por ejemplo, hombre, no sé, tal vez por ejemplo, he conocido casos de personas, de papás o mamás que esperan que sus hijos sean. Yo pienso que en muchos casos iba a decir que esperan que sus hijos sean, por ejemplo, el mejor estudiante y que haga un montón de cosas al mismo tiempo y Una si sobrepresión, no lo una hacen, sobre expectativas. exactamente, y si no lo hacen hay consecuencias, etcétera. Y ahí me pongo a pensar, Terrible. marica, ¿será que eso más bien es el papá o la mamá tratando de hacer que su hijo fuera lo que ellos siempre trataron de ser y no pudieron ser? Completamente. Y están tratando de moldear literalmente lo que ellos esperan que su hijo sea. Exacto. Y mucho en medida de la frustración de lo que ellos no llegaron a ser. Sí, sin como importarle una la segunda felicidad de vida. él. Sí. Como una segunda vida, una segunda oportunidad que Sí. pueden tener. Y no, nuestros hijos no son una segunda oportunidad Sí. para nosotros. Y yo siento que lo importante para Miguel del futuro, que va a ser papá, es darle a tu hijo, disponerle de un ambiente sano, amoroso, en el que él pueda crecer y ir dándole Y las aprender a directrices. corregir. Yo Sí, creo que eso es algo que yo creo que ser papá. pero no somos corrigiendo, papás. corrigiendo desde el amor, en el sentido Exacto. de no recurrir a la violencia, de la Exactamente. forma más explícita de no recurrir Y a la eso es un violencia cambio y usar el generacional, amor. marica. Eso es un cambio generacional. Completamente, Sí. completamente, porque yo sé que no voy a recurrir a la violencia cuando Exacto. cosas así sucedan. Exacto. Y yo, más que presionar a mis hijos a que logren ciertas expectativas que yo considero correctas y las que les quiero yo poner y no ellos mismos, sino disponerles de un ambiente en el que ellos se puedan desarrollar, ir viendo y tratando qué les gusta y no meterme en ese proceso, sino que apoyarlo una vez se van definiendo qué es lo que Exacto. quieren hacer en la vida, Exactamente. literalmente. Claro que no es No te metas libertad. en ese proceso. O sea, pero obviamente uno desde la conciencia que uno tiene, de lo que uno ha vivido, también uno puede servir de guía. O sea, Vale. bueno, nosotros no somos papás, pero estamos hablando desde lo que haríamos. Sí, sí. Libertad, es tu vida, haz lo que quieras, pero permíteme guiarte, permíteme ponerte límites donde tú no Completamente. sabes que deberías ponerlos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es otro tema. No, pero es completamente válido. Sí, es la cierto. verdad. Terminamos hablando de paternidad. empezando No, pero hablando de- es algo que si me algo puedo recargar acá y me alegra es que se está dando un cambio generacional. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y es relevante para el tema porque pues
la crianza, o sea, La crianza está estrictamente relacionada con al menos... con cómo es la gente, con cómo termina siendo las personas, igual, Exactamente. para evitar este tipo de casos en el futuro. Otro temita que íbamos a tocar, otro punto que íbamos a tocar es Ajá. la siguiente pregunta: ¿facilitan las leyes en Colombia la injusticia en los casos de este tipo de criminales? Esto está ¿Cómo directamente así? relacionado con lo que estamos hablando ahorita de la cantidad de años que se le da, de que no exista la cadena perpetua en Colombia, Ujú. etcétera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Garavito y Manuel Ajá. Octavio Bermúdez, tuvimos la suerte, porque Y es para mí es innegable no suerte, hablar de Garavito y tener que... Perdón, de Bermúdez y no poder no ligarlo a Garavito. porque es que Bermúdez Literal. era el imitador de Garavito. Pero Recuerda, sí. eso es muy importante, por eso van de la mano. De hecho, bueno, eso ya lo hablamos en la historia cuando lo hablamos, pero Sí. cuando la contamos, pero Garavito fue en parte el que ayudó a, imagínate, Crear una imagen... un perfil un psicológico que perfil ayudara psicológico. a saber si que el tipo era el culpable. Pero estas dos personas, Garavito por cáncer de ojo y Bermúdez fue asesinado en el carro del IMPEC, murieron antes de salir de la cárcel. Claro. Eso es suerte. ¿Qué pasa con las personas parecidas a estos tipos que terminan saliendo de la cárcel? Como te dije, yo no creo que este tipo de personas puedan ser rehabilitados. A mí me parece por eso que es injusto que este tipo de personas terminen saliendo de la cárcel, eh, porque como te digo, no creo que puedan ser resocializadas, y qué injusto sería que una persona de estas salga, reincida, o sea, cometa algún otro asesinato, alguna Algún otra otro violación, delito. Ujú. exactamente, y es algo que se pudo haber evitado, ¿sí me Exacto. entiendes? Es como que si... En España ha pasado mucho. En España ¿Qué hay cosa? muchos casos o asesinos que tuvieron su pena en la cárcel, salieron y reincidieron. O sea, eso es relativamente común. Por eso digo, esto depende mucho del tipo de criminales. Hay crímenes de crímenes. A mí me parece que un tipo de estos que asesina o por placer es una persona que no puede ser reinsertada a la sociedad y que es un peligro y una absoluta injusticia. No solamente con las víctimas que ya fueron, sino con las personas que son potenciales víctimas después de que ellos salgan. A mí me parece que ahí no existe la justicia, la verdad. O sea, eso me parece un insulto a los que ya, a las personas Que ya fueron víctimas, exactamente, a básicamente. las víctimas. A mí me parece un insulto. Ok. No sé qué piensas tú. Sí, es complicado porque también es algo ya de por sí que ellos estén en libertad y sus víctimas ya no conozcan lo que sea la libertad. Es injusto pensar eso. Pero como te digo, en un marco de Colombia, la constitución simplemente habría que hacer una asamblea constituyente y cambiar la constitución, todo ese tipo de cosas para cambiar las reglas del juego. Porque Igual o sea, igualmente, estos son vainas que exacto. se debaten a Sí, profundidad. y siempre vamos a escuchar cuando sucede un Uno de los caso, por argumentos, ejemplo, ahorita con Sofía, la niña que falleció, bueno, no que falleció, perdón, que fue eh, por por el vecino, marica. Por Brian, no me ¿Cómo acuerdo. se llama el tipo? Ahora mismo volvió a crecer el debate de no, que la pena de muerte o la cadena perpetua en Colombia, tal, que eso tiene que hacer. Pero es muy complicado, de hecho, tanto para un término nacional de Colombia en su propia constitución, como también Colombia en un ámbito internacional, que también, por ejemplo, está inscrito en muchísimas asociaciones, tratados promulgan los derechos fundamentales del hombre, Ujú. el Tratado de Ginebra, por ejemplo, que no es fácil que Colombia en su soberanía ratifica ese tipo de tratados para el de la noche a la mañana, en su propia soberanía también, estar en contra de lo que acaba de decir. Es complicado porque no es un problema que incluye únicamente, ya no depende únicamente de Colombia, sino que ya está una imagen completamente ya internacional Mm. de todo esto con lo que se tratan de luchar a favor de los derechos de las personas. Pero sí es verdad, y estoy completamente de acuerdo, que es algo injusto, o sea, que por azares del destino reduzcan la condena, o puede que ni te la reduzcan, te ponen 40 años, tú con 18 20 cometes, ponle 22,
que ya tú es completamente desarrollado plenamente, 40 años, 60 y tantos, casi menos de 70 años, y vuelvas a salir, me parece completamente injusto el hecho de que tú estás volviendo a tener libertad y las personas que te llevaste contigo jamás van a saber qué es la libertad. Sí. Y las víctimas y las familias de las víctimas directas quedan traumatizadas de por vida. Es injusto, pero es como, Bueno, como tú dijiste, casos salen, de ¿no? casos, depende, porque es que también que la gente no puede tener una segunda oportunidad. Hay gente que dirá eso, que no, si no puede tener una segunda oportunidad. Sí, por eso, ¿Quiénes que... somos para quitarle la libertad o quitarle la vida a esas personas? Como Sí. que es algo ya muy complicado, y si nos vamos a ceñir todos bajo unas reglas del juego, hay que al menos saberla, o sea, hay que al menos crear un orden con el que podamos convivir, con el que podamos convivir todos. Y si decimos que no vamos a privar de la libertad, también como sociedad nos tenemos que joder y tragar cuando las cosas que nosotros mismos aceptamos puede que no salgan como queremos. Igualmente, por ejemplo, por poner un argumento, digamos, a favor A favor de este tipo de personas. No, a favor. Okay. ¿Cómo? Pensé que ibas a decir eso. No, a favor de que no haya cadena perpetua. Es, por ejemplo, si a ti te ponen, si tú tienes incluso 20 años y te ponen la condena máxima en Colombia, que si no estoy mal son 60 años, marica, tú sales a los 80. 80. ¿Sí La esperanza de vida son 70 y tanto aquí. Sí, ¿y cuál será la esperanza de vida en una cárcel? En o sea, una no sé. cárcel, Entonces, claro. en una cárcel de Colombia. Allá en Valledupar, por la ejemplo, Tramacúa, exacto. con 40 grados de sol pegándote. Entonces, una porquería. Hasta cierto punto uno podría decir, bueno, ¿para qué es necesaria la cadena perpetua si esa es la condena máxima en Colombia? Pero bueno, por ejemplo, también hay muchos perdones, muchas rebajas de condena, muchos ahí te portaste como, bien. como lo mismo que le sucedió a Manuel Octavio. Así es. Exactamente. Bueno, podemos concluir esto con una pequeña reflexión, y es reconocer que uno nunca sabe qué está pasando por la mente de las otras personas. Esto lo digo porque la última víctima de Manuel Octavio Bermúdez fue su vecino. Así es. ¿Tú te imaginas la culpa con la que debe vivir la mamá, marica, de nunca darse cuenta, marica, mi vecino? No, el caso que acaba de pasar con Sofía. Exacto, también era vecino. Era su vecina. Y también en el Valle del Cauca. Sí, marica, ¿qué pasa con el Valle del Cauca? Pero no, sí, es cierto, o sea, como que uno nunca sabe. Nunca tiene idea al fin y al cabo con quién vive, te cruzas en la calle siquiera, o sea, y es un peligro. Es triste, es una mierda, porque las personas que más están cerca de uno son las que al fin y al cabo le pueden hacer más daño a uno. Sí, uno puede que les coja sí. confianza, uno puede que establezca relaciones, o simplemente puede que no tengan idea con quién vive. De hecho, un dato bien es que la mayoría de casos de abuso sexual se da entre el círculo familiar. Así es. O bueno, abuelo, o tío, todos estos asesinatos y atentados que se dan en Estados Unidos. Ey, es tu compañero de clase entre niños, por ejemplo. Un ejemplo así tal cual. Uno nunca al fin y al cabo sabe con quién se relaciona en esos aspectos tan generales, literal. Y bueno, va a sonar por hipocresía, pero realmente no es por hipocresía, marica. Justamente porque uno nunca sabe por qué está pasando a la otra persona. Más allá de que sean personas auténticamente malas o porque simplemente estén teniendo un mal día. Marica, uno tiene que tratar, valga la redundancia, de tratar bien a las personas. De ser, marica, de ser empático, uno tiene que procurar ser buena persona. Jamás sabemos el daño y el impacto que tenemos en las personas. Y no solamente el daño, sino lo bueno, marica. Tú no sabes si con un halago que tú le des a otra persona le puedes cambiar el día. Le puedes cambiar ideas que tengan ideas negativas, muy negativas que pueden tener personas, tal vez de cosas que sabes a qué me refiero con cosas negativas que la gente puede tener en la casa. O sea, sí, y es cierto cuando nuestros papás nos decían las palabras tienen poder. Básicamente promulgar este tipo de sentido también, no de pertenencia por mis propios sentimientos, pero también por los del prójimo. Y literalmente no sabemos qué es lo que pueda, hasta qué alcance pueden tener nuestras palabras, pero si van a tener algún alcance, menos mal, y ojalá que sean positivos. Sí, exacto. Ahora, cuando decimos que las palabras tienen poder, no es como la gente esa que dice, ay, el universo conspira a mi favor. O sea,
Las palabras tienen un auténtico poder porque lo que nosotros decimos tiene un impacto en las otras personas, ya Así sea es. para bien o para mal. Y de nosotros depende procurar que lo que decimos sea para tener un impacto positivo. Ey, si vas a hablar, menos de algo bueno, algo de servicio. Exactamente. La Bueno, esa es una buena manera de concluir el podcast con esa idea. Marica, procuren ser buenas personas, procuren decir cosas lindas y procuren amar al prójimo, como dice la Biblia. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Es el episodio especial De Halloween, así es. Esto es un formato que vamos a seguir haciendo. Si tienen temas que les gustaría que habláramos o que investigáramos, nos pueden decir. Y con mucho gusto nos pueden seguir en formato de audio en Spotify y suscríbanse. Me tengo que aprender ese guión de despedida porque como me quedo helado. Es completamente improvisado, papi. Es talento natural. Es verdad. Muchas gracias por vernos y bueno, espero que les haya gustado lo que dijo Sebastián. Nos vemos en el próximo video. Síganos.